Abran la poderosa a Juan capítulo 19. Please open your Bibles to John chapter 19. Continuamos y ya estamos casi al final de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hemos invertido, creo que 34 domingos estudiando el Evangelio de Juan. Y creo que todos hemos aprendido algo nuevo de Dios. Todos tenemos algo, un pasaje, una escena donde la vemos un poquito diferente. Creo que de una manera u otra ha refrescado nuestra imagen de Dios, cómo Dios nos ve y qué desea Dios para nosotros. Hemos dicho que toda persona, todo grupo en el Evangelio de Juan es una reflexión de nosotros. Y muchas veces esas personas no deciden necesariamente claramente si aceptan a Dios o no. Pero lo escribe así Juan para dejar que nosotros elegíamos, que en nuestras decisiones ellos tomen sus decisiones. Si tiene sentido eso. Pero bueno, ha sido otros temas y hoy llegamos a una culminación de un juicio y vamos a tener quizás unas sorpresas de en realidad quién está en juicio. You know, we've invested about almost over 30 Sundays in the Gospel of John. We're here in John chapter 19. It's in some ways it's the culmination of an ongoing tension. And so this is a final trial of sorts. And we might be surprised to find out who's actually the one or the ones on trial. Constantemente en el Evangelio de Juan se nos ha dicho que Dios está presente, vivo y activo, que Dios está con nosotros, que Dios no es un Dios lejano, pero es un Dios presente, que Dios vino y hizo su hogar con nosotros y que no es un Dios que se fue, que es un Dios que está. Pero todo eso también fue una gran controversia para la audiencia original de Jesús. Y hemos visto cómo los líderes del templo se sintieron amenazados por la enseñanza y la autoridad de Jesús. Amenazados no de su ser, pero de su puesto, de su estatus. El honor que ellos amaban, que sentían al tener esas posiciones. Y vemos cómo Jesús constantemente sigue haciendo señales, sigue enseñando, sigue sanando y continúa la irritación de estas personas. En una ocasión lo quieren arrestar, pero los soldados que fueron a arrestarlo también se quedaron sorprendidos con la enseñanza y regresaron con las manos vacías. Pero ya hemos visto cómo ha entregado Judas a Jesús, a estas autoridades romanas. Entonces aquí se junta el mundo. También hemos hablado, ¿qué es el mundo en el Evangelio de Juan? El mundo en el Evangelio de Juan, de acuerdo a Jesús en 15 y 16, es las autoridades corruptas del templo, Judas y las autoridades violentas de Roma. Ese es el mundo. Y ahorita vemos como otra vez estos grupos, menos Judas, están poniendo en juicio a Jesús. And so throughout this journey of John, we've seen the theme of a judgment, of a trial. And though they've tried to arrest Jesus multiple times, or at least once, and we're not able to, now they finally have. And so we see Jesus here under trial. And we see the world coming together to try and execute Jesus. And according to Jesus, the world is the corrupt leadership of the temple system, Judas, who's no longer in the picture,
but also the corruption and the violence of the Roman Empire. Bueno, les dije Juan 19, pero vamos a un poquito atrás a Juan 18, versículo 28. El número 7 en el Evangelio de Juan es muy simbólico. Jesús hace 7 señales. En los primeros capítulos habla de 7 días, así como en Génesis hay una creación, en Juan hay una nueva creación. Entonces, 7 veces Jesús dice, yo soy, y el 7 representa la perfección. Pero ahorita vamos a ver 7 escenas en este juicio. Y así lo escribe Juan. El juicio que Pilato está involucrado, los líderes judíos del templo, los guardias, el sumo sacerdote, Jesús, hay 7 escenas. 7 has been a theme and throughout the Gospel of John. And right now we're going to see 7 scenes in this trial. So comenzamos con la primera escena. ¿Qué les parece? En el Juan 18. Comencemos en el 28, ¿ok? 18, 28. Luego, los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron al palacio, pues al de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato, ¿qué? Versículo 29. Tomen nota de esto. Pilato salió. ¿A qué? ¿A quién está interrogando? A los líderes del templo. ¿De qué delito acusan a este qué? Cero iban una. Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar de qué clase de muerte él iba a sufrir. Y en Juan capítulo 3 nos dice que así como como Moisés levantó la serpiente, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado. En Juan 8:28 también habla cómo el Hijo del Hombre va a ser levantado y va a traer a todas las personas a sí mismo. Perdón, es Juan 12:32. Y dice también en Juan 8:28 que cuando va a ser levantado todos van a saber que en verdad Él es quien dice que es. Pero tomemos una pausa en esta primera escena. Aquí vienen sumo sacerdote, los líderes del templo y traen a Jesús. Ya en la noche lo han golpeado. Ya se han puesto todos de acuerdo en llevarlo a Pilato, al gobernador de Roma, para que lo mate. Ellos ya llegaron con una decisión. Lo traemos para que lo ejecuten. No dicen, lo traemos para que juzgues. Lo traemos para que lo ejecuten. Pero Juan, la manera que escribe, nos está diciendo, este juicio hay algo más. ¿Y qué sale? Sale Pilato y los interroga. Como si ellos también están en juicio. Y dice, ¿qué quieren hacer? ¿Para qué traen esto? ¿Qué quieren? Y dice, no, venimos para que lo mates. Ya han
decidido. Pero obviamente al final de esta primera escena nos dice que ¿quién en verdad está en control de todo esto? Dios. Porque Jesús nos ha dicho, nadie entrega a la muerte al Hijo. El Hijo, el buen pastor, se entrega por sus amigos. Entonces vemos estas personas, este grupo de líderes del templo. Y ahora vamos a ver Pilato y ellos piensan, sienten, creen que tienen control, poder, autoridad. Pero en realidad, el más tranquilo de toda esta escena es Jesús. El que no tiene ansiedad alguna es Jesús. Invitándonos también a nosotros que cuando tenemos ansiedad, es porque en veces queremos tener control de las cosas. O quizás la mejor manera de decirlo es cuando queremos tener control de las cosas, nos trae ansiedad. Hay que respetar cuando nos llegan los ataques de ansiedad que llegan sin ser invitados. Segunda escena, versículo 33. The second scene. Pilato volvió ¿a qué? ¿Ya notaron un patrón? You see a pattern here? En el palacio. Y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Respondió Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes. Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Qué buena pregunta. ¿Qué ha hecho Jesús? A la superficie es una conversación, pero en lo más profundo son muy buenas preguntas. Le dice, bueno, continuamos. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Nunca hay violencia en el reino de Dios. El reino de Dios nunca viene con violencia, nunca viene con poder. Viene con humildad, en maneras inesperadas y humildes. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Wow. Sabes, en la ley romana no hay un jurado. In Roman law, there's no jury. En la ley romana, el que está ahí de autoridad decide. Y ahora se le está invitando aquí a Pilato a hacer ese juicio. Pero nos podemos sorprender en esta interacción que quizás también el que está en juicio es Pilato. Entonces, están afuera gritándole en la primera escena, hey, te traemos para que lo mates. Sale Pilato, los interroga, y algo en la primera escena. Después entra Pilato, ¿y quién entra atrás de Pilato? Jesús. Y no dice que es forzado, que lo jalaron, que no, como cuando nos querían llevar a la escuela. Él entra tranquilo, porque para eso dice, nací, para venir y entregar mi vida
para la salvación del mundo. Los líderes judíos no entran porque es la Pascua y si entran se van a contaminar. Qué ironía, ¿verdad? Ay, si entro me contamino, pero me lo matas, ¿eh? Qué ironía. Qué ironía de esto. Y también simbólicamente, Jesús entra. ¿Y quién se queda afuera? Los líderes del templo. Ya no están en la presencia del rey. El rey ya no está con los líderes del templo. Ahora son los de afuera. Los que se creían los de adentro. Ahora son los de afuera. ¿Juicio? ¿Juicio de Dios? ¿O ellos se pusieron su propio juicio? Y Pilato empieza a interactuar con él. ¿Eres rey? ¿De dónde viene? Se empieza a sorprender Pilato, porque Pilato ha escuchado y ve la evidencia de quién dicen que es Jesús, pero ahora Pilato por primera vez tiene un encuentro con Jesús y vemos que Pilato se empieza a estar sorprendido de que este hombre dicen que es rey y nunca he visto a alguien tan tranquilo ante mí. No está con miedo. Al contrario, creo que Pilato empieza a temblar las rodillas un poco. Y tira ahí su filosofía. Jesús dice, el que está, la verdad está aparte de mí. Y dice, ¿cuál es la verdad? Y en veces nos enojamos. Es que Jesús no contestó. Es que no es una pregunta correcta. Dice, ¿qué es la verdad? No dice, ¿quién es la verdad? Porque en Juan, la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona. Y podemos tener estos debates científicos, intelectuales, de qué es verdad, qué no es verdad, y tienen su espacio. Pero la verdad es una persona. Y esta persona constantemente se adapta a las necesidades de quienes están frente de él y siempre los llama a que lo sigan. Esa es la verdad. Jesús. Continuamos con la tercera escena. Versículo 38. Pero la parte B. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un ¿qué? Bandido. Tercera escena, ¿qué hace Pilato? ¿Con quién está hablando? ¿Con Jesús? Con los líderes del templo. ¿Y dónde están ellos? Afuera. ¿Qué hace Pilato? Sale. Estamos hablando no de que cuando le gritas a tus hijos de ¡eh, ya métanse! No, está hablando que está en el palacio y Pilato tiene que salir hasta afuera. Escuchan mis zapatos. Tiene que ir hasta afuera. Escuchan los gritos y después regresa. Esto toma tiempo. ¿Qué está pensando Pilato mientras va caminando? Porque todos hemos estado en esa situación. Donde estamos con Dios luchando y estamos en la tentación de otras cosas. Y tú piensas que...
Y en esa manejada, en ese camino, ahí estás sintiendo cómo negocias esto, cómo lo escondes, qué haces, cómo dejas de pensar. Y creo que Pilato, nos podemos identificar con Pilato. Constantemente estamos caminando entre dos mundos, entre dos sistemas, un sistema y un rey. Y si nos frustramos con Pilato, pues, tranquilo, porque creo que Pilato somos igual nosotros. Yeah. Entonces Pilato sale otra vez. Y Pilato, hay que darle también crédito. ¿Qué dice? Yo no veo evidencia de que este hombre es culpable. Dice, de nada. Declaró. Siendo el representante de Roma bajo ley romana, ahí está la decisión. Pero los que no quieren seguir a Dios simplemente no quieren. Y empiezan a gritar y a gritar y a gritar. Irónicamente, Pilato le dice aquí, pues es el rey de ustedes. Y dice, no. Entonces Pilato empieza como a negociar. Aquí sale la política de Pilato. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Y le piden a Barrabás. ¿Saben cómo se dice la palabra padre en arameo? Abba. Bar significa hijo. Abbas, padre. Barrabás significa hijo del padre. Le piden, dame al hijo del padre falso. A ese hay que liberarlo. Y al hijo del padre, la encarnación, Dios, mátalo. ¿Y qué dice Juan? Que Barrabás es ¿qué? Un ladrón. Juan 10. El buen pastor viene y también hay ¿qué? Un ladrón que viene. Entonces lo que Jesús acaba de enseñar, este grupo acepta su ladrón, no el buen pastor. Acepta al hijo del Padre, no al hijo del Padre. Entonces el juicio de los líderes del templo es un juicio propio. Porque Dios no viene a condenar, viene a salvar. El que es condenado es porque elige la condenación. Así es. Y eso nos habla mucho de Dios. Porque hemos estado tratando de restaurar nuestra imagen de Dios, que Dios es un Dios enojado, irritado contigo, que te quiere castigar. O sea, está esperando a que la falles para qué. Darte tu merecido. Ese no es Dios. Ese es el hijo del Padre, tu Padre, el diablo. O sea, ¿ves todas esas imágenes? La imagen de Dios es amor, el Dios que se entrega, el Dios que ya ha estado en juicio con estos líderes del templo en Juan 5, en Juan 8, y no le hicieron caso. Incluso en resurrección, lo va a intentar otra vez, porque Dios no se rinde de salvarnos. Somos nosotros los que constantemente elegimos alejarnos. Dios no se separa de nosotros. No creo que el pecado nos separa de Dios, de acuerdo al Evangelio de Juan. Pero el pecado te asiega a no ver la presencia del Dios que está ahí. Es diferente. ¿Sí me explico? Hay consecuencia del pecado que te asiega, no de que se va. Entonces Dios es Pilato, Dios es el que entra y sale. No, Dios está presente, hablándonos, el buen pastor, que le habla a sus ovejas, que es la puerta, que se entrega. Entonces veamos esta imagen verdadera de quién Dios es.
Vamos a la cuarta imagen. Capítulo 19, versículo 1. Pilato tomó entonces a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Adentro. Entonces, ¿qué hace Pilato? Lo va a hacer otra vez. No se crean. Entonces Pilato entra otra vez. Mandó que lo azotaran. ¿Ves la transformación de Pilato? Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban. Mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato no quiere matar a Jesús y dice, pues al menos lo voy a golpear, pero también lo voy a utilizar para burlarme de estos líderes del templo. Y aquí está la corona, aquí está la púrpura, que representa ¿qué? Color púrpura. Realeza, royalty. Pero qué interesante. La ironía, que es el gobernador de Roma y sus soldados en tensión con los líderes del templo, que su interpretación de rey es vestirlo de realeza y ponerle corona, aunque se están burlando. Jesús es rey. ¿Y Dios qué se hace? Carne y hueso. Nacido en pobreza, con comunidad, para la comunidad. En Juan 3, ¿qué hace? Se quita el manto. Se pone la toalla. Y empieza a lavarle los pies, revelando la verdadera imagen de Dios. No el Dios que se viste con realeza, que se viste con lo que Dios es, humildad. Y en veces también vemos a Dios como el Rey de Reyes. Amén, esa es una alabanza verdadera, pero hay que reconocer que el Rey de Reyes es humilde. Que Él no se pone el manto de púrpura, Él se lo quita para ponerse la toalla de servitud. Entonces, ¿quién somos nosotros para creernos? Es que no sabes quién soy y lo que he hecho, lo que me merezco. O sea, espero, defiéndete si te faltan al respeto, pero estoy hablando del orgullo, del ego, que en veces no estamos representando la imagen de Dios. En veces nos asimilamos a la imagen de los sistemas religiosos y de poder. Y creemos que eso es el liderazgo, que eso es la meta. Mis hijos saben, y con sus amigos saben, quiénes son los billonarios del mundo. ¿Por qué? Porque esa es la meta. Ser como ellos la lograron. ¿Cuál la lograron? ¿Esa no es la meta de ser un humano? Es lo opuesto de ser humano. Entonces vemos la ironía que nos está enseñando aquí, cómo ve el mundo, lo que es un rey y quién verdaderamente es el rey. ¿Y cómo lo tratan? Bofeteándolo, golpeándolo. ¿Y Dios qué? Se deja. Se deja. Y aquí no nos está diciendo, es que son ustedes pecadores los que me están golpeando. No, se está dejando a este poder. Y con ese amor, en la resurrección, derrota al poder. ¿Por qué? Porque ganó el amor. Sin violencia, sin defenderse. Si me hiciste algo a mí, te voy a hacer algo a ti, sin venganza. El amor gana. Y qué difícil, porque antes de que ganen el amor, ¿qué pasa? Sufrir. El camino de seguir a Dios incluye sufrir.
Versículo 4. En la escena 5. Versículo 4 dice, Pilato volvió ¿a qué? Otra vez. Ahí va para afuera. Aquí lo tienen. Se lo trae a Jesús. Dijo a los judíos, lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Por segunda vez Pilato está diciendo, ya lo golpeé, con eso tiene, ¿no? Y aquí lleva puesto espinas y el manto de color púrpura. Y segunda vez se refiere a Jesús como hombre. Aquí tienen al hombre. Juan 1, versículo 1, o Juan 1, versículo 14. Les dijo Pilato, tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron, voz en cuello, crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por tercera vez Pilato está diciendo, no merece la muerte. Por mi parte, a otra, no lo encuentro culpable de nada. Y dicen los jefes sacerdotes, los líderes del templo, los más, entre comillas, educados del Torah, de la ley de Dios. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. ¿Sabes que no hay una ley en Torah, en la ley de Dios, que dice, si alguien dice que soy hijo de Dios, merece la muerte? No la hay. No existe. Puede haber un castigo si se ofende al nombre de Dios. Pero de hecho, antemano Jesús ha dicho que es hijo de Dios, pero en verdad lo que ha dicho Jesús es que soy Dios. Entonces, ¿por qué no dijeron eso? Y dicen, nosotros tenemos una ley que dice, entonces, estos están echando mentiras sobre la ley, pero ¿de cuál ley están hablando? ¿La ley judía o la ley romana? Nosotros tenemos, ¿ya te crees de los gentiles impuros? ¿De cuál ley estás hablando? Versículo 8, en la sexta escena. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio, se trajo a Jesús y le preguntó, ¿de dónde eres tú? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y de dónde es Jesús? Juan 1, versículo 1, el verbo se hizo hombre, el verbo estaba con Dios, el verbo es Dios. Entonces a la superficie Pilato está preguntando, pero para un lector que ya pasó tanto tiempo en Juan, debe de saber esas respuestas. Que no es de un lugar, es el que ha creado todos los lugares. Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandarte a crucificar? 3 veces ya quiso ponerlo en libertad y pudo.
no. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¿Quién es ese? ¿El sumo sacerdote? ¿Satanás? ¿Judas? ¿Todos? ¿Quién es? Lo deja abierto para que Dios nos hable. ¿Por qué se aterrorizó Pilato? Porque dijeron, este hombre se ha dicho a sí mismo que es hijo de Dios. Entonces, en la religión romana ya hay un hijo de Dios. ¿Y quién es? El emperador César. En la ley romana, si dices yo soy el hijo de Dios, ahí sí hay un castigo de muerte, porque solamente hay un hijo de Dios y ese es el César. Entonces, mi interpretación aquí es de que los jefes sacerdotes han aceptado al emperador como su rey y han dicho, Roma, esa es nuestra ley, no la de Dios, y júzganos de acuerdo a tu ley. Y creo que es ahí donde viene su condenación, porque se alejan de la ley de Dios, que la ley de Dios no condena, pero salva, pero aceptan como su ley la ley romana, condenándose a sí mismo. Y repito por tercera vez, como dice el Evangelio, porque Dios no vino a condenar, vino a salvar. Son ellos los que han elegido qué rey quieren, qué rey no quieren y qué ley quieren que los gobierne. Pero lo que Dios ha elegido venir a los suyos, aunque los suyos lo han rechazado. Si ven la gracia, el amor y el poder verdadero de Dios en contraste al sistema religioso, al sistema de gobierno de violencia y poder que es el mundo. Y que entre ellos están luchando por quién tiene el poder. Y Jesús tranquilo. Y Pilato, ¿sabes que yo tengo el poder? Y no dice nada Jesús, ¿por qué? Porque Jesús quizás es el juez, no Pilato. La séptima escena para terminar este estudio. Versículo 12. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús cuarta vez, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a este hombre, por tercera vez se refiere a Jesús como hombre, el verbo se hizo carne y hueso, Dios, el humano. No eres amigo del emperador, diciendo que ellos son amigos de ¿quién? Del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo, porque solamente hay un rey, están diciendo. ¿Y quién es? César. ¡Wow! Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera, ahora vamos otra vez para afuera, y se sentó en el tribunal, en el lugar al que le llamaban el empedrado, que en arameo se dice Gábata, en inglés es Gábata. Solo quería decir esa palabra, me gusta. Y una pregunta les dejo a ustedes, el versículo 13. ¿Quién se sentó en el lugar del tribunal? Versículo 14. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía.
Aquí tienen su rey. Creo que ya van 5 veces, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! ¿Acaso voy a sacrificar a su rey? Replicó Pilato. Y fíjate, ahora sí, la conclusión de todo esto. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Y ya Pilato no tenía otra. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. 7 escenas de un juicio donde los que están bajo juicio son los jefes sacerdotes, no Jesús, y Pilato representando el imperio romano, no Jesús. Son ellos los que están en juicio, con ansiedad, tratando de negociar, y se ponen de acuerdo al final que el rey es el emperador, no Jesús. Que la ley es la del imperio, no la de Jesús. Y a ambos grupos les va a ir muy bien. Se van a beneficiar muchísimo en sus vidas y los días que les queden. Pero ellos mismos se han condenado. Dios no condena. Dios viene a salvar. Ellos han elegido irse de Dios, no Dios de ellos. Ellos han proclamado su alianza a un rey falso y al imperio y dejar a Jesús a un lado. Y es por eso que constantemente Jesús dice, ¿qué buscas? ¿Buscas mejorar tu vida en sistemas de imperio? ¿O buscas seguirme? ¿Me amas? No, pues atiende a mis ovejas, ponte a servir. Si me amas, no te voy a elevar a que seas. Sí vemos este contraste. Otra ironía, finalmente, es que es el día de la Pascua, la preparación. Estos judíos, líderes del templo, han recitado en preparación para la Pascua que Yahweh es su verdadero rey. Horas antes. Y ahora, públicamente, están diciendo, nuestro único rey es el emperador. Porque esos rituales religiosos no cambian el corazón. Cuando hay grandes tensiones, sale en verdad quién es la alianza. Para nosotros, tenemos que tomar una pausa y evaluar cómo me identifico con los jefes sacerdotes. Quiero identificarlo para no serlo. ¿Cómo me relaciono con Pilato? Estoy negociando, pero al final del día quiero mi cajita de poder. Pero más que todo, también evaluar quién es Dios. El Dios que tranquilamente entra y Él no se contamina, habla y no actúa sin violencia, pero con amor, entregándose para salvar, no para condenar. El Dios que entró a este mundo y entró al palacio romano y se declaró el rey, la verdad, simplemente en una interacción con este gobernador. ¿Qué te ha sorprendido esto? ¿Cómo te relacionas con los jefes sacerdotes? ¿Cómo te relacionas con Pilato? ¿Qué aprendes de Dios? ¿Cómo te puedes relacionar con Jesús? ¿Cómo podemos imitar a Jesús? ¿Cómo podemos reconocer la presencia de la humildad de Dios en los espacios de nuestras vidas de alta tensión, donde hay drama, tensión, presión,
persecución, tentación. Ahí está Dios, tratando de ayudarte para que no te alejes, para que no caigas, pero para que sigas siendo formado y formada a la imagen del Dios que te ama. Porque tu identidad no es pecador, tu identidad es, eres amado y eres amada por el Dios que te ama porque te ama. Vamos a orar y tomamos comunión. Después de la oración, tomamos un minuto aquí, un momento de silencio, reflexionando. De nuevo, ¿qué nos dijo Dios? Oremos. Dios, te damos gracias por la oportunidad de pasar un tiempo dedicado al Evangelio de Juan. Quizás hemos visto algo diferente. Personalmente me relaciono con Pilato y esa ansiedad que él tiene de ir para allá y para acá, para allá y para acá. Creo que para mí ese movimiento simboliza o representa en veces la tensión y la lucha que tengo en mi conciencia, en mi corazón, en mi vida, en mi ser. Y te pido que me ayudes a reconocer tu presencia para no tener ansiedad de allá para acá, pero ser y estar, atender tu presencia. A todos los presentes, los que escuchan estas clases, ayúdanos a reconocer e identificar lo que no deberíamos ser. Y ayúdanos a reconocer, a identificar quién nos has hecho, por qué nos has creado, qué en verdad es nuestra identidad. Háblanos, Dios. Fórmanos. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.